Capítulo 3. Bebé por la borda. Relajados en las sillas de la cubierta mientras vigilaban a los niños que jugaban, Norman le explicó los planes de viaje a Ruby. Después de varias semanas en mar abierto, atracaremos en el puerto de escala más cercano, en la isla de Rendova, del grupo de Nueva Georgia. La lancha misionera interisleña Kima nos llevará hasta la laguna Marobo en la isla Nueva Georgia. Cuando desembarcaron en Rendova, descubrieron que la Kima estaba anclada para pasar la noche. Los vientos fuertes azotaban las velas y la violencia de los mares frustró cualquier plan de partir aquella noche. Cuando los ferries abordaron la Kima, descubrieron que estaba repleta de nativos y sus pertenencias que también iban hasta Marobo. Con la esperanza de que por la mañana las aguas se calmaran, Norman le explicó a Ruby: «Lo siento, cariño, pero no queda espacio en la cubierta. Tendremos que acostarnos en el techo de la cabina sin colchones. Por la mañana el clima no cambió. Dado que el camino más corto los llevaría a través de mares agitados, el capitán escogió el camino más seguro. Eso implicaba viajar durante todo el día hasta la punta norte de la isla Nueva Georgia antes de poder dirigirse al sur y entrar en la laguna. Como la embarcación se movía y se sacudía casi sin control, la tripulación puso las velas para estabilizar la lancha. Al volante, Norman observaba a su buen amigo Kata Ragoso, un hombre gigante bien parecido y de espaldas anchas. Ragoso, hijo de un jefe cazador de cabezas, se hizo cristiano a los 15 años. Su mente brillante pronto captó los principios de liderazgo que solo Dios, mediante el estudio de la Biblia, podía enseñarles. Ya en 1930, Ragoso era muy querido por la gente de las Islas Salomón Occidentales por su conducta humilde, aunque elevada, además de su fidelidad. Norman había viajado con él muchas veces. Como capitán de la pequeña embarcación, conducía la lancha con cuidado. La proa de la lancha pegaba contra cada ola con un ruido sordo mientras los pasajeros se agarraban de lo que podían. Un miembro de la tripulación le comentó a Norman: «Estoy contento de que él sea el capitán de esta lancha. Observé su destreza inusual en aguas turbulentas». Luego agregó: «Hubiese querido entrar a la laguna por el camino más corto que conocemos más. Sin embargo, estoy seguro de que tendrá sumo cuidado al pilotar esta lancha a través de esta entrada angosta y peligrosa a la laguna». Con frecuencia, Ragoso les daba seguridad con una amplia y tranquila sonrisa. Tarde en la noche entraron en las aguas tranquilas de la laguna Marobo. ¡Qué alivio después de tantas horas de golpear olas y de ser sacudidos por el mar tempestuoso! «Estoy agotada y tengo hambre», exclamó Ruby. «No tenemos ninguna posibilidad de llegar hasta donde está nuestra comida», dijo Norman. «Espero que podamos desembarcar pronto. Como está en la laguna más grande del mundo, puede llevar un tiempo». Norman advirtió que ella bostezaba y agregó: «Querida, ahora que estamos en aguas tranquilas, ¿por qué no aprovechas la fresca brisa marina y descansas ahí arriba en el techo de la cabina? Yo me quedaré viendo cómo Ragoso alumbra con su linterna a través del espejo de la superficie de las aguas en busca de mojones. Quizás pueda aprender para el futuro». ¿Pueden imaginarse ustedes estar en medio del mar en una lancha mientras que las olas lo golpean? Hay truenos, hay relámpagos, es un mar tempestuoso. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo pensarían o cómo sobrevivirían a esa situación? De seguro sería difícil. Ruby preguntó: «¿Estás seguro de que estará todo bien?». Él ha navegado estas aguas en canoas y en embarcaciones misioneras durante años. Supongo que conoce casi cada roca sumergida en esta laguna. Además de todos los canales seguros,
Aliviada y satisfecha, Ruby subió hasta el techo y se acostó. Norman puso a la pequeña Norma a la izquierda de ella y al bebé Ray sobre su brazo derecho. Como se sintió segura, pronto se quedó dormida. Mientras tanto, Norman observaba de cerca mientras Ragoso constantemente verificaba sus mapas y escrutaba con su linterna. Con repentina violencia, el Kima dio una sacudida hacia el lado del puerto, sin ni siquiera ver una ondulación en el agua. La lancha había golpeado contra una roca sumergida que no figuraba en el mapa. Todo lo que estaba sin atar en la cubierta se deslizó y cayó al agua, incluyendo las pertenencias de los misioneros. Ragoso trató desesperadamente de enderezar la lancha, pero la quilla había dado contra una ranura de la roca y se resistía a salir. El impacto catapultó al mar a la tranquila Norma. Inmediatamente su madre gritó desenfrenada. Norma cayó por la borda. ¡Rápido! ¡Rápido! Está en el agua. Un miedo espantoso se apoderó de Ruby. Los recuerdos de casi haber perdido a Norma cuando era bebé inundaron su mente, pero al recordar la manera en que Dios utilizó a las personas para que su pequeño cuerpo recuperara la salud, le dio esperanza ahora. Himaru, el hermano de Ragoso, y otro tripulante rápidamente se zambulleron por la borda. Salió solo con una canasta de batatas. Instantáneamente Ragoso se lanzó a lo profundo de la laguna, buscando frenéticamente entre el coral traicionero. Aferrada a su bebé, Ruby lloraba y oraba en voz baja, mientras que Norman oraba en voz alta. Ragoso regresó a la superficie para tomar aire y de nuevo desapareció en la profunda oscuridad. Norman, como no era un buen nadador como los nativos, sostenía a su esposa y al bebé en el peligro techo inclinado, observando ansiosamente el haz de la linterna que barría el agua. Ragoso extendía las manos para aquí y para allí, orando: «Por favor, Dios, ayúdame a encontrar a la pequeña». Sus manos tocaron una canasta que había caído de cubierta, luego una piedra cubierta de maleza. Se dio la vuelta y asistió a algo suave, ropa, pelo. Entonces puso a Norma sobre sus hombros y dio una poderosa patada sobre el coral del fondo del mar, sin importarle que pudiera costarle sus toscos pies descalzos. Un momento después, colocó a Norma en los brazos de su padre. Norman la sacudió suavemente para sacarle el agua y ella comenzó a llorar. «¿Qué sonido tan maravilloso fue ese? Gracias a ti, Dios, y a Ragoso», oró la madre agradecida. «No parece afectada por la caída. Muchas gracias». Alguien gritó órdenes. «Todos avancen y veamos si yendo rápido hacia atrás el peso cambia y juntos podemos quitar la lancha de la roca». Norman se apresuró a ayudar a Ruby y al bebé. Al llegar al centro de la lancha, de repente, ésta giró y arrojó al agua a ellos tres y a muchos otros a estribor. Los miembros de la tripulación rápidamente saltaron para auxiliarlos y los ayudaron a subir a bordo. En bajamar, la posición de la lancha se volvía precaria y el pequeño bote que llevaban a remolque posiblemente no les serviría de mucha ayuda para sobrevivir. Ragoso escogió a 2 tripulantes y les dijo: «Por favor, tomen el bote y busquen ayuda en la aldea más cercana. Podría estar a kilómetros de distancia». Desaparecieron en la oscuridad. Pasaron horas angustiosas mientras el Kima lentamente se hundía cada vez más en el mar. Las mujeres se sentaron en la popa como patos listos para zambullirse al agua. Esperaban, oraban y escuchaban en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, oyeron el ruido de los remos de una canoa. Inmediatamente se elevaron muchas oraciones agradeciendo a Dios por oír y responder sus plegarias de ayuda. Ragoso
puso a todas las mujeres y niños en la canoa. Los aldeanos los llevaron a una isla deshabitada a una media hora de distancia del naufragio. Ruby casi no se daba cuenta de que no tenía comida, pero sin un refugio se convirtieron en carnada para miles de mosquitos. 2 cabecitas descansaban sobre su falda. Agradecida por sus 2 hijos, contempló las brillantes estrellas que se esparcían a millares como joyas sobre su cabeza. Eso le hizo recordar un versículo bíblico que describía la vida de Ragoso. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Y este bello versículo lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 12, versículo número 3. Cuando se zambulló 3 hombres para salvar a Norma, Ruby comprendió a Ragoso. Entregaba todas sus energías para llevar a las personas el amor de Dios. Su corazón, lleno de gozo al contemplar los primeros rayos del alba, se culminaban en un glorioso amanecer. Ruby contemplaba a este muchacho pagano que se crió en las tinieblas y el temor. Ahora era un líder transformado. Su vida era más brillante que el sol naciente. Sí, pensó Ruby, un día Ragoso se sentará al lado de Jesús en los lugares celestiales. La canoa llegó a eso de las 9 aquella mañana. Norman le había pedido a uno de los hombres de la aldea que la llevaran una cajita de galletitas a Ruby y a las mujeres y niños que esperaban. Norman y Ruby la habían traído de Australia. Mientras compartían aquellas galletitas nutritivas para desayunar, Ruby pensó: ese es mi querido esposo, siempre pensando en los demás. Recordó que no teníamos nada para comer desde ayer. A eso de las 3 de la tarde se produjo la marea alta. Con ayuda extra de los hombres de la aldea, la lancha volvió a flotar una vez más. No encontraron daños, salvo una pequeña pieza de cobre que se perdió de la quilla. A la mañana siguiente, llegaron al colegio de Batuna. Cansados y consumidos, la familia Ferris estaba agradecida por el alojamiento temporal en una de las casas del personal de la misión. Una semana después, la Junta Misionera Adventista envió un mensaje a Norman y Ruby. ¿Estarían dispuestos a unirse a Juga y a abrir una misión en la gran isla de Guadalcanal? Juga estaba trabajando solo entre los adoradores de demonios y este desafío ha llegado a ser demasiado para él. Necesita su ayuda. Juga tiene una historia interesante, le explicó Norman a Ruby. El padre de Kata Ragoso capturó a Juga en una cacería exitosa. Su padre era el jefe de la aldea en la laguna Marobo y tenía planes de ofrecer al muchacho como sacrificio un holocausto en su culto demoníaco. Era una costumbre horrible usada para expresar gratitud por las victorias. Sin embargo, justo antes de sacrificar al muchacho, el jefe vio potencial en él y decidió adoptarlo como su hijo. Permitió que Juga fuese a la escuela de la misión con Kata Ragoso y juntos entregaron su corazón a Jesús. Él y Kata se bautizaron en 1918. Juga ha dedicado su vida a compartir su amor por Jesús. Estoy seguro de que nos encantará formar equipo con él. A sugerencia del dirigente de la misión, Norman cargó la lancha misionera Melanesia con materiales de construcción y herramientas. Su primera tarea fue levantar un pequeño refugio de 2 habitaciones. Una casa para su familia en un pedazo de terreno donado en la bahía de Trotamundos, en Guadalcanal. Ruby se quedó con los niños mientras Norman y la tripulación de la lancha trabajaban construyendo la casa temporaria. Aunque estaban separados, tanto Ruby como Norman oraban para que el Espíritu Santo les enseñara de qué manera podían hacer que Jesús fuese atractivo para estos paganos. ¿Qué cambiaría su crueldad, temor y odio por paz, amor, esperanza y gozo?
Después de toda una vida de adoración demoníaca, ¿podrían desear a un Dios que los quería tanto que murió por ellos? Al recordar de qué manera Dios había resuelto tantos problemas y dificultades por ellos durante los últimos 7 años, reunieron coraje, porque la gracia de Dios no tiene límites. Pero Norman sacudió la cabeza al estudiar la propiedad que le dieron a la misión. Una colina escarpada se extendía casi hasta la costa de la bahía del Trotamundos. Debía construir la casa en esa pendiente casi vertical donde el nivel de la puerta trasera daba contra el suelo. La parte de adelante, que descansaba sobre enormes troncos, debía ser suficientemente alta como para vivir la tripulación de la lancha debajo. La cocinita se parecía más a una alcoba. Debajo de él, las casas de la aldea salpicaban la playa. Legalmente, cada familia pertenecía a la Iglesia de Inglaterra o a la misión católica. En la práctica y en su estilo de vida, los aldeanos vivían en la indecencia y el paganismo. En su ignorancia, seguían sin discusiones las órdenes de sus sacerdotes. Norman ya veía evidencia de que estas personas sencillas no tendrían nada que ver con este nuevo misionero. Noche tras noche, Norman se iba a dormir orando: Padre Celestial, danos sabiduría, tacto y amor para saber cómo llegar a esas preciosas personas que nos has llamado a servir. Muéstranos cómo comenzar. Y aquí vemos cómo es que una persona ve la importancia de tener la dirección y la sabiduría de Dios en su vida para poder transmitir el mensaje que Él nos ha mandado a darle a todo el mundo, que es transmitir su amor y su palabra.